Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Hoy vamos a dar la tercera clase de sincrónica, correspondiente a la unidad número 1 de Sociología General. Hasta ahora hemos hablado, en el contexto de esta primera unidad, de los elementos generales introductorios de la sociología, la forma como trabajamos en esta disciplina. Luego trabajamos el contexto histórico-social del surgimiento de la disciplina. Un poco nos interesa mucho el que ustedes estén en capacidad de construir contextos y de que logren comprender que todo lo que desde la perspectiva sociológica trabajamos, lo hacemos situándolo en un contexto histórico-social. Eso forma parte justamente de lo que arrancó con nosotros de la perspectiva sociológica. La segunda clase nos dedicamos a ya explicar lo que fueron los movimientos políticos, económicos, sociales, que dieron al traste con la situación previa a la modernidad, el llamado feudalismo o Edad Media, y vimos cómo una clase social desplazó a otra clase social en un momento histórico que duró cerca de 400 años y que dio como resultado una nueva época. Y esa nueva época es la que generó las condiciones tanto objetivas como subjetivas para que surgiera la sociología como ciencia. Ya en la clase de hoy, entonces vamos a aterrizar en el tema de la condición de ciencia de la sociología y su objeto de estudio, niveles de análisis, algunas categorías claves y algunos de sus enfoques más importantes. Con esto vamos nosotros a culminar la primera unidad y por el modo en que venimos trabajando, las evaluaciones las venimos haciendo de manera simultánea a el desarrollo de la clase. En el día de hoy, ya en el aula virtual, he puesto una nueva asignación que está vinculado con los contenidos que vamos a desarrollar en el día de hoy. La agenda que vamos a desarrollar en esta clase, en primera instancia, la definición de la sociología como ciencia social, su delimitación como objeto de estudio en función de dos condiciones, genéricamente hablando de la sociología como ciencia particular y como ciencia general. Una vez definido el objeto de estudio, vamos a delimitar también los niveles de análisis que la sociología ha venido desarrollando, algunas de sus categorías más importantes. Aquí vamos a recomendarles, por supuesto, que para tener éxito en una disciplina científica o en cualquier otra disciplina, es muy, pero muy importante que nos hagamos de un vocabulario, el vocabulario eh, específico de esta disciplina, porque son códigos que nos permiten comunicarnos y entender los elementos del desarrollo de la disciplina, en este caso la sociología. Y finalmente, eh, como la sociología es una de las cosas que reconoce y hemos colocado como parte de la perspectiva, la realidad es una sola, pero existen diversos enfoques, puntos de vista y miradas acerca de esa misma realidad. Entonces, bueno, reconocemos la existencia de enfoques sociológicos, puntos de vista que se han organizado
en teorías, en escuelas y en modos organizados de producir conocimiento en sociología. Entonces, esa es nuestra clase de publicidad. Elimar está levantando la mano. No, profesor, No se captó lo que me dice Elimar. No capté lo que me estás preguntando. Si quieres, por favor, escríbelo porque no logré entender. Voy a colocar el chat para que, por favor, me escriban lo que me estás tratando de decir. Bueno, entonces, comenzamos al desarrollo de nuestra tema. Tal cual ustedes lo han venido leyendo, la sociología es una disciplina con una pretensión de ser ciencia. Siempre la definimos de esa manera, en función de que no se trata de una ciencia dura, como la física, la química, lo que llamamos también ciencias básicas, ciencias que tienen un grado de madurez indiscutible, física, química, biología, gran parte de las ciencias de la naturaleza. Las ciencias que estudian a los hechos sociales han sido objeto de muchísimas discusiones que colocan entonces a la producción de conocimiento en un continuum que va desde aquellos que opinan que la sociología se parece mucho a la literatura, los mitos, los cuentos, las novelas, hasta el otro extremo de quienes hablan de una sociología con apellido científico, una sociología científica que pretenden diferenciarse del resto de la sociología, utilizando específicamente métodos que se parezcan lo máximo posible a las llamadas ciencias duras, a las ciencias de la lógica numérica. Entonces, en estas llamadas sociologías científicas, entonces se pretende elaborar ecuaciones, fórmulas que permitan la explicación del comportamiento social de los seres humanos. Bueno, entonces, esa es toda una gama. Nosotros ya hablamos de los continuos. Aquí estaríamos pensando en un continuum en torno a lo que es la definición de la disciplina. Nosotros, entonces, en nuestra asignatura vamos a defender la idea de que es una ciencia social, y como ciencia social tiene entonces la característica propia de tener, como todas las ciencias sociales, los tres elementos claves. Debe tener un objeto de estudio, un método y unas teorías. Nosotros nos vamos a ocupar en sociología general fundamentalmente del tema de las teorías, de la teoría explicativa. Siendo una ciencia que no está completamente madura, difícilmente vamos a conseguir profe fue que solo colocó, solo puede seguir con la clase. Se colocó solo, puede seguir con la clase. Ah, okay. Gracias. Entonces les decía que la sociología entonces tiene un objeto, un método, una teoría, y nosotros nos vamos a ocupar de las teorías fundamentalmente. Debido al grado de madurez de la disciplina, no podemos hablar de leyes propiamente tal, como la ley de la gravitación universal o la ley de la relación de la masa y la fuerza, las leyes de la física, las leyes de Boyle, las leyes de Mendel. No, acá vamos a hablar entonces de teoría que por la propia naturaleza de los objetos que somos los propios seres humanos, cuesta consolidarlas como leyes generales. Y entonces, más bien,
se logra identificar y explicar los procesos particulares en función de los contextos históricos en los cuales esos comportamientos se dan. Entonces, nosotros estamos definiendo a la sociología como una ciencia que se encarga fundamentalmente del estudio de la vida social humana. Grupos, sociedades. Anthony Giddens nos dice que es una empresa cautivadora y atrayente al tener como objeto nuestros propios comportamientos como seres sociales. Allí estamos partiendo de un supuesto general: los seres humanos, entre otras cosas, por naturaleza, somos seres sociales. ¿Qué significa que somos seres sociales? Significa que estamos inclinados, que estamos propensos a estar en relación con otros seres humanos. Vivimos en una relación o una interacción mutua con los seres humanos, con otros seres humanos, a nivel individual y a nivel colectivo. Nos dice también Giddens que el ámbito de acción de la sociología es extremadamente amplio y va desde el análisis de encuentros efímeros. Cuando hablamos de encuentros efímeros, estamos hablando de esa, cuando una persona se tropieza con otra o se cruza con otra por una fracción de segundo. Esta persona ve a la otra ve a la otra, hay algún gesto y es muy probable que esas personas no se vuelvan a ver jamás, pero ya allí, en ese encuentro muy, pero muy pasajero, hay ya una relación social. Esos encuentros efímeros que ocurren, aquí dice justamente en la calle, hasta investigaciones de relaciones internacionales y de formas globales. En este caso habla Anthony Giddens de terrorismo, pero podemos hablar de formas globales de comercio, formas globales de intercambio, formas globales de conflicto, en el caso de las guerras, de manera tal pues que su ámbito de acción es, es bastante amplio y corresponde a todas las actividades de la vida humana. Se dice mucho que una de las cosas más difíciles de una disciplina como la nuestra es que quienes la estudiamos somos a la vez sujeto y objeto de los estudios. ¿Por qué sujeto? Porque nosotros estamos involucrados en lo que queremos conocer, lo que hace sumamente difícil mantener una distancia y lograr lo que quizá en las llamadas ciencias básicas se conoce como la objetividad. Porque, bueno, nosotros cuando estudiamos la realidad, nosotros colocamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras preferencias, nuestras creencias, entran a jugar y formar parte de lo que es la apreciación que tenemos de ese objeto externo, que es el comportamiento de los miembros de la sociedad. Eso genera entonces parte de los problemas fundamentales de las ciencias sociales y de la sociología en particular, como el tema de su falta de o su difícil objetividad para algunos y para otros, como el caso de Max Weber, el reconocimiento de que no es posible una sociología como ciencia sin reconocer de entrada que su objeto es de carácter subjetivo. Es decir, la subjetividad entra en juego necesariamente en lo que es el objeto de estudio de la sociología. Como vemos, y desde aquí en adelante ustedes practiquen esa forma de perspectiva sociológica. La realidad es una sola, lo que existen es diferentes enfoques, diferentes puntos de vista, y así lo vamos a desarrollar nosotros. ¿Qué investiga la sociología? Estructuras, procesos y naturaleza de la sociedad humana. De la sociedad, y vamos a ver la sociedad en sus diferentes niveles.
Cuando hablamos de una estructura, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a lo que le da forma, lo que le da organización, lo que la mantiene unida, lo que la mantiene coherente. Cuando hablamos de procesos, nos referimos a todo el movimiento, a toda la actividad humana de interacción, tanto a nivel de los individuos como a nivel de los colectivos humanos. El objeto de estudio, hablando de manera genérica, tendríamos que llamarlo lo social. O sea, lo social, genéricamente hablando, sería el objeto de estudio de la sociología. Y eso social, ese hecho social, lo diría Emilio Durkheim, uno de los clásicos de la sociología, ese hecho social entonces va a estar sujeto a las miradas, a las definiciones, a las categorizaciones de las diferentes tendencias de la sociología y va a estar también en relación con el resto de las disciplinas que estudian otros aspectos particulares de la sociedad. Entonces pasamos justamente a ver que lo social, generalmente hablando, estamos hablando de una totalidad en el cual involucra, como ya dice Giddens, todas las actividades, todos los procesos, todas las estructuras que tienen que ver con la interacción entre los seres humanos. Ahora bien, esas interacciones, esos procesos pueden tener carácter político y es lo que realmente definimos como lo político, o puede tener carácter legal, que es lo que definimos como lo jurídico, o si está situado geográficamente y en su relación con el terreno, el territorio, con el clima, sería la mirada geográfica. Pero también tiene que ver con procesos de formación y de socialización de los mismos miembros de la sociedad, que serían los estados educativos, o tiene que ver con la forma como se organiza los procesos de producción, distribución y consumo dentro de y de los servicios, de la producción y de los servicios en la sociedad. Si tiene que ver con los procesos sociales. Bueno, estos son parte de ellos. Nos faltaría aquí colocar dos muy importantes. Uno, la economía. La economía, como justamente, tiene que ver con el proceso de producción, distribución de bienes para la satisfacción de las necesidades de los seres humanos. Por tanto, son relaciones sociales. Y nos faltaría uno muy importante también que tiene que ver con la especialidad en la cual ustedes se están formando, que es el hecho social trabajo. El hecho social trabajo también es un ámbito de lo social y por tanto objeto de estudio de la sociología. Entonces, si se llega a cortar por efectos del tiempo, recuerden que nos vamos a volver a conectar. Entonces, lo social lo podemos ver entonces acá desde dos perspectivas. Como la totalidad social, es decir, todo el conjunto de las actividades, estructuras y procesos sociales, y como lo social diferente de otros aspectos específicos y particulares de relaciones sociales que ocurren y que son estudiados por otras disciplinas. Es allí donde diferenciamos a partir de la delimitación del objeto de estudio dos definiciones de objeto de estudio de la sociología. La sociología como ciencia particular y la sociología como ciencia general. Empezamos por la micro, la especializada. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos de la siguiente manera. Tenemos un conjunto de procesos, de estructuras, actividades humanas en las cuales hay muchísimas relaciones, pero los tipos de relaciones, partiendo del pensamiento cartesiano, si yo quiero entender esa totalidad, la divido en sus partes y busco explicar de manera especializada cada una
de las partes correspondientes. De tal manera que las relaciones, las estructuras, los procesos de carácter político, aquellos que tienen que ver con el poder en la sociedad, entonces es lo político, y allí se va a definir una ciencia particular llamada la politología. Es una ciencia social también como la nuestra. En el ámbito jurídico, los especialistas son los especialistas del derecho. Aquí tenemos entonces una de nuestras facultades en la universidad vecina, en la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas, que son especialistas entonces en estructuras, procesos y actividades humanas, pero que tienen específicamente que ver con el problema del poder o tienen que ver específicamente con los problemas de carácter normativo y administración de la ley y de la justicia. Luego tenemos lo geográfico, y también junto con esto, aunque no está escrito acá, tenemos la economía, que es nuestra facultad, una de nuestras escuelas vecinas, en la cual entonces está lo vinculado con el territorio, en el caso de la geografía, territorio, clima, demografía, y lo que tiene que ver con la economía, con los procesos de producción, distribución de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas. Entonces, todo eso junto con el hecho educativo, el hecho organizativo, el hecho histórico, el hecho de salud, van a conformar la totalidad de la realidad social. En ese contexto, vamos a tener a la sociología, en su ámbito particular, bajo aquella pregunta: ¿en qué son especialistas los sociólogos? O sea, ¿cuál es el ámbito de la realidad social general en la cual los sociólogos son especialistas? Y aquí ocurre, bueno, como ocurre en casi todas las disciplinas, que cada especialista se dedica al estudio y a desarrollarse en el estudio especializado. Quedan 10 minutos, nos dicen acá, en un ratito nos desconectamos y nos volvemos a conectar. En cada especialidad, entonces, los especialistas se dedican a el estudio especializado y parcial de ese aspecto de la realidad. Pongamos como ejemplo el tema de la salud. El cuerpo humano no solo, pero existen especialistas en la vista, especialistas en el corazón, especialistas en la vía digestiva. O sea, a pesar de que el médico se gradúa como médico general, digamos, la capacidad de ver la salud de todo el cuerpo, posteriormente se va a ir especializando en las afecciones de cada uno de los órganos, ¿no? Entonces, eso ocurre también con el ámbito de la ciencia social. Tenemos entonces ámbitos donde hay especialistas y nosotros, los sociólogos, yo en particular, esa es mi profesión, entonces tenemos un ámbito parcial, un pedacito de la realidad social en la cual nosotros somos especialistas, y hay unos límites dentro de los cuales ni los psicólogos, ni los médicos, ni los geógrafos, ni los abogados deberían meterse. Ojo, no es que no se metan, es como ustedes como relacionistas industriales. Oye, bueno, nosotros como relacionistas industriales somos los especialistas en la administración del talento humano. A veces no quita que hayan abogados que se les den la responsabilidad en la empresa de ser administradores de recursos humanos, o hay otras profesiones como la administración de recursos humanos. En las ciencias sociales pasa eso, las fronteras son sumamente endebles, frágiles, y es muy probable que ocurra que nos pasemos de una frontera a otra sin que eso afecte el producto de nuestra investigación. En los últimos tiempos, más bien, las tendencias han sido a la búsqueda de conformación de tipos inter, trans y multidisciplinarios que permitan entonces la comprensión de la realidad como totalidad. Bueno, lo social particular entonces es la totalidad social a la cual le hemos prestado lo político, lo jurídico, lo geográfico, lo económico, lo educativo, lo organizativo, etcétera, etcétera. Y solo nos va a quedar, fíjense que estoy utilizando una operación lógica matemática, la operación de la resta de la totalidad de la realidad social
yo me voy a quedar con este aspecto en el cual vamos a ser especialistas. Y la pregunta para llegar allí generalmente es, bueno, ¿a qué se dedican los sociólogos? ¿Para qué contrataría usted a un sociólogo? Y entonces allí, en la siguiente lámina, buscamos la respuesta. Generalmente en la sociedad hay una dinámica que explica una teoría que llama la teoría del centro periférico. Cuando hablamos del centro periférico nos estamos refiriendo a aquellos aspectos de la vida social que son considerados más relevantes en comparación con otros aspectos de la vida social que se consideran secundarios. Entonces está lo primario y lo secundario. Está lo más cercano a las decisiones y al poder, y está lo más lejano a las decisiones y al poder. Veámoslo desde el punto de vista geográfico. En Venezuela, ¿dónde está lo central? En la capital. El centro, a pesar de que no está en el centro propiamente del mapa, es el centro del poder político, económico y social del país. Y la periferia viene siendo el resto del país. O sea, mientras más alejado esté del centro, la importancia relativa tiende a ser muchísimo menor. Así funcionan las dinámicas de los procesos sociales. Entonces, ¿qué ubicamos generalmente en el centro? Bueno, entonces, volviendo acá yo no lo escribí, pero ustedes si leen la prensa, si leen, ven la televisión, ven las noticias, ustedes verán que gran parte de las cosas a las que le dan mayor importancia en la dinámica social tienen que ver con el ámbito de lo político, con el ámbito de lo económico y con el ámbito de lo jurídico. Y de los tres, incluso el que se le da más peso es el ámbito económico. Si se habla de que una sociedad está bien, si hay crecimiento económico, si hay dinámica de las empresas, etc. De tal manera que diríamos que en esta dinámica centro-periferia, en el centro estaría los aspectos sociales más vinculados a lo económico, y tiene que ver eso también con las empresas fundamentalmente privadas, productivas, que generen riqueza. Entonces hay una dinámica centro-periferia que ubica entonces en la periferia aquellos aspectos a los cuales generalmente va a ser destinada los esfuerzos de los sociólogos. Yo les pediría que nos desconectemos antes de que nos desconecte el sistema y nos volvemos a conectar.